Muchas gracias por este espacio que tenemos en adelante, donde vamos a disertar un tema muy importante que a mi criterio es realmente novedoso, considerando de que su aplicación ya ha comenzado a partir del año 2019, en noviembre, octubre, noviembre realmente del año pasado. Sin embargo, no deja de ser una situación que nos ha motivado a todos los abogados porque se había presentado una figura en la que era algo muy esperanzador para los que estaban siendo imputados por determinados delitos y que en todo caso el Ministerio Público ya tenía que poner mucha atención respecto a sus audiencias. Hoy vamos a hablar en este conversatorio en materia penal respecto a la ley 1173 y lo que es que realmente estos cambios. Yo soy Marcos Daniel Soruco, administrador de la página y también ponente de esta presente exposición. Yo agradezco su atención de todos ustedes a tiempo de poder participar y dirigirme, por supuesto, a todos ustedes. Bien, el día de hoy, como les nos presenta un tema muy interesante, es los posiblemente asuntos más llamativos dentro de los últimos tiempos, los cuales han hecho que los procesos penales tengan una nueva visión, sean totalmente diferentes y pueda llamar la atención en el sentido de la búsqueda de justicia, en el sentido de la reparación del daño, en el sentido de la víctima. Y es eso precisamente, un análisis rápido de la ley 1173, lo cual nos permite primero pensar en cuáles habrían sido los objetivos por los que se ha creado esta normativa y cuáles han sido realmente las finalidades o el espíritu de la ley. Yo considero que la ley de abreviación procesal penal pues contempla realmente una mejor efectivización del proceso penal, ¿no? En la reducción de casos de detención preventiva, hacinamiento en las cárceles, efectivo de dar una resolución pronta y oportuna a las litigaciones penales y evitar de esta manera posible actualmente privar de libertad sin una sentencia condenatoria. Es así, no es del todo para mí, sino también para mí, y en muchos casos es cierto, se ha llegado a una de esa forma. Pero eso es el motivo de otra ponencia. Pero en este momento, iniciar con uno de los cambios sustanciales que a mí son más importantes. Hemos visto que siempre y paso, habilitando la ciudadanía digital, la ley de abreviación procesal penal. En la ley 1970, nosotros teníamos el artículo 160 y 161, donde establecía claramente que la notificación es una manera de comunicación que existe entre la autoridad jurisdiccional. Esto no ha cambiado en razón que sean la primera oportunidad o la primera intervención. Las notificaciones que sean de carácter personal se realizarán obligatoriamente por la vía informática. Bueno, terminando de esta manera ya las notificaciones en dependencias de las oficinas de los abogados, por lo que las partes y los abogados en adelante deberán consignar un número de correo electrónico para su posterior notificación. Esto se hace en los memoriales donde se establece la ciudadanía digital. Es en este sentido que cada abogado, a través del registro público de abogados, debe realizar en el Ministerio de Justicia
una vez que está consignado, debe de indicarlo, otorgando ese nombre, ese número de correo para que posteriormente sirva como una base donde vaya a ser verificado para todos los actos procesales. Este cambio que se ha planteado por esta ley, el mismo ha propuesto que dichas notificaciones que se realicen a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Justicia. De esta manera se dejaría realizar las publicaciones a través de un medio de prensa escrito. Me refiero específicamente a aquellas notificaciones como es la por edictos, las notificaciones llamadas por edictos, ¿no es cierto? Donde se realizaba a través de un medio público en el cual se tenía que tener la certeza de que la persona vaya a ser notificada a través de esa vía. Bien, estaba establecido en el artículo 171 y siguiente, pero que ahora existe este portal, el cual es otorgado por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia. Lo tenemos llamado como el CIREF, ¿no es cierto? El CIREF se encuentra actualmente activo y donde también podemos conocer de todas las circulares que nos hacen pública el Ministerio de Justicia, asimismo el Tribunal Supremo de Justicia. Podemos conocer además también Auto Supremo y algunos otros. Bueno, se espera que el mismo tenga un carácter tripartito. Yo lo voy a identificar, las partes. Me refiero a los abogados, litigantes, también los jueces y los fiscales. Es decir, es muy importante que pasen ya la historia, que se quede atrás. Esas situaciones en las que un juez y un fiscal pues son notificados con un memorial o una solicitud en la que ellos responden fuera del término, ¿no? Con una fecha falsa en muchos casos, ¿verdad? Que aparenta haber sido presentada dentro del plazo, que al final de cuentas no son otra cosa que dilatorias y chicanas. Para poder frenar ese conjunto de situaciones es que esta reforma, en esta ley, existe una mejora en cuanto a la dinámica y la celeridad de los procesos, enalteciendo el principio de celeridad al respecto. Bueno, también vamos a entender que no solamente las excusas y las recusaciones han sido observadas también en la nueva ley de abreviación procesal penal, toda vez que están establecidas actualmente en la ley, en el artículo 319, nos habla que estas ya no serán remitidas al juzgado siguiente en número, que es lo que sucede realmente en estos momentos. Cuando los abogados llegamos a plantear una recusa o una recusación, pasa, una vez resuelto, pasa a conocer el siguiente juez en grado, el siguiente en número, ¿no es cierto? Bueno, pues en este sentido, las excusas ya no serán remitidas al juzgado siguiente, ya que las mismas eran utilizadas como una práctica dilatoria, donde las partes interponían recusaciones para llegar a ciertos juzgados de preferencia, lo hacían una y otra vez hasta llegar al amiguito o a la amiguita. Bueno, donde estas partes interponían recusaciones también para llegar a ciertos juzgados de preferencia. Esta reforma de la recusación puede ser interpuesta por una sola vez. Ese es el cambio. Por una sola vez interpuesta, pero eso sí, de manera fundamentada y acreditada a través de medios o elementos de prueba. En el mismo actuado, además, se podrá recusar hasta un máximo de 2 autoridades jurisdiccionales que podrán conocer la causa. La oportunidad para recusar será, lo vamos a establecer en la etapa preparatoria. Primero, dentro de los 3 días de haber asumido el juez o la juez el conocimiento de la causa. En la etapa de juicio oral será dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia y en los recursos dentro del plazo para expresar o contestar los agravios. Bueno, cuando la recusación se funde en una causal sobreviniente, es decir, en alguna situación que ya dentro del proceso, dentro del juicio oral, dentro del proceso de investigaciones, la etapa preparatoria, dentro de esto ocurra alguna situación, podrá plantearse dentro de los 3 días de conocida esa causal. ¿Se entiende? Siempre acompañando la prueba pertinente, indicando de manera expresa la fecha y la circunstancia del conocimiento de la causa, hasta antes de la clausura del debate o la resolución del recurso. Ahora bien, esta reforma reduce la posibilidad del cálculo judicial
que daba paso a prácticas jurídicas corruptas, ya les decía, las chicanas, la dilatoria, de recusar una y otra vez a varios jueces siguientes en número hasta llegar al juez pues, que arraigó al primero de la amistad, ¿verdad? En ese sentido, mejora, fortalece la aleatoriedad del proceso de selección del juez natural. Entonces tenemos otra garantía constitucional que se estaría fortaleciendo en este sentido. Tenemos también la reforma a la imputación formal en la Ley de Abreviación Procesal Penal, conocido así en el artículo 302 de nuestro actual Código Procesal Penal. En este pilar es importante destacar que en cuanto a la emisión de la imputación formal, el proyecto limita la emisión de este acto jurídico en un estándar mucho más exigente. ¿Por qué? Es así que cuando un fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado, puede llegar a formalizar la imputación mediante una resolución fundamentada, acreditada, con elementos probatorios que deberá contener. Y esto es algo muy importante porque las autoridades, en este caso el Ministerio Público, pretende por lo general llegar a, con una prueba la cual es una prueba indiciaria. Es eso, es solamente una prueba indiciaria para llegar a una medida cautelar, ¿no? Para que en adelante se pueda ya, pasados los 6 meses, terminada esa etapa preparatoria, llegar a un eventual juicio oral donde sí podremos judicializar las pruebas, pero entre tanto no. Serán estos considerados indicios o suficientes elementos de convicción. Pero, ¿qué es lo que debe de contener esta imputación formal? Primero, los datos de identificación del imputado, de la víctima o la individualización más precisa, es decir, lo que diga, lo que establezca con más claridad. El nombre, el buzón electrónico de ciudadanía digital y domicilio procesal del defensor, la descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional. ¿Por qué provisional? Porque dentro de la etapa preparatoria, al principio del proceso, la etapa preliminar, incluso un juicio oral, todo este tiempo la calificación de los hechos penales son provisionales. Recién en una sentencia condenatoria ejecutoriada podemos establecer a través de un tribunal legitimado realmente la calificación de este tipo penal. Hasta antes es una calificación provisional. En ese sentido, se debe de adjuntar también en la imputación la solicitud de las medidas cautelares si procede y si la solicitud del plazo de duración de la detención preventiva en caso de que ésta proceda sea solicitada. A ver, aquí hacemos una pequeña pausa porque es importante entender que en una audiencia de medidas cautelares debe de establecer uno, la solicitud de la medida que la realizará en este caso el fiscal de materia, y dos, además, debe de decir por cuánto tiempo necesita que se mantenga la detención preventiva, cuánto tiempo necesita que el imputado esté detenido preventivamente para colectar todos los elementos ya indiciarios, pero que va a pretender introducirlos en juicio llegado el momento. En esta reforma salta a la luz dos importantes novedades. La primera, que es en cuanto a la exigencia del buzón electrónico de ciudadanía digital, debemos entender que los mismos deberán estar asignados con una anterioridad a la promulgación de esta norma. A ver, caso contrario, la exigencia legal no podrá incumplirse y la norma perdería la fuerza. La segunda es que en referencia a esta solicitud del plazo de duración de la detención preventiva, en caso de que ésta sea procedente y sea solicitada por el fiscal, deberá de fundamentar el tiempo de la detención preventiva para los actos específicos de investigación. Debe decir cuáles son los actos de investigación que va a cumplir. Por su parte, de acuerdo a este pilar de la reforma, en el caso de la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, también deberá de especificar la solicitud el plazo de duración de la medida de forma oportuna, clara y concreta, que ese es realmente uno de los puntos más importantes a mi criterio. Bueno, por otro lado, también la ley contempla aumentar estas causales de improcedencia a la detención preventiva.
conforme a esta reforma, no procede la detención preventiva en determinados casos. ¿Por qué? Sucede de que actualmente nosotros tenemos una constitución política del Estado proteccionista de los derechos y garantías constitucionales. No puede ir en o no puede ser a distono con el conjunto que existe. Tanto así, la constitución política del Estado y el control convencional, es decir, a través de todas las convenciones y tratados internacionales. En ese sentido, ahora se tutela además la preferencia en determinados hechos con respecto a las personas. Por ello, en los delitos de acción privada, por ejemplo, aún todavía no puede ser posible una detención preventiva. En los delitos que no tengan previsto una pena privativa de libertad, obviamente, tampoco se puede solicitar esa medida. Cuando se trate de personas con enfermedad terminal, pero eso sí, debe ser debidamente acreditada por la entidad legalmente formulada, facultada. No puede ser cualquier otra, debe de tener un elemento probatorio que realmente identifique que esa persona tiene una enfermedad terminal y debe de ser acreditada, certificada y, por supuesto, lo lógico es que sea ingresada a través de la legitimidad que permite mediante la fiscalía, ¿no es cierto? De esa manera podríamos hacerlo. Ahora bien, cuando se trate de personas mayores de 65 años, esto ya estaba regulado anteriormente en sentencias constitucionales plurinacionales en las cuales se establecía también cuáles eran las diferencias, el trato humano que debería de tener determinados sectores de las personas. ¿Por qué? Porque estos determinados sectores de las personas también son personas de riesgo, también son personas que deben de ser protegidas por la norma, por su cualidad, por su capacidad reducida que tienen frente a la sociedad. ¿Se entiende? Bueno, los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años. Por supuesto, delitos que no tengan que ver con la vida, delitos que no tienen que ver con la lesión, ya sea sexual, psicológica, contra la mujer, niño, niña o adolescente y otros. También en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años. Jurídico tutelado y que exista conciliación. Toda vez que la conciliación sabemos bien que es una de las formas de extinguir el proceso. Sin embargo, en este sentido, es importante considerar también de que en este tipo de delitos de contenido patrimonial debe ser contundente que el engaño, que el ardid, ese afán de poder apropiarse del patrimonio del prójimo ha sido a gran escala contra varias víctimas, donde podría analizarse el proceder de la estafa agravada por la multiplicidad de las víctimas. ¿Se entiende? Bueno, cuando la mujer imputada también está embarazada, sabemos que es otro tipo de personas que también se encuentran como factores de riesgo, ¿no es cierto? La mujer imputada está embarazada. ¿Por qué? Porque hay que prevalecer los derechos de la mujer, los derechos de los niños principalmente, los cuales están tutelados en nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, una mujer embarazada tampoco puede proceder una detención preventiva. Ahora bien, cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año y también cuando la madre o el padre o cualquier persona que tenga bajo su guarda o custodia una menor de 6 años de edad. Aquí nacía pues la idea entre varias personas de que podía aparecerse de repente en la audiencia cautelar con la menor de edad o el familiar iba corriendo a decir no, acá la señora pues lamentablemente debe de ser sujeto a través de una línea probatoria, que sean evidentes, que sean eficaces, que le pueda dar la certeza al juez de que esta persona tendría la guarda, por ejemplo, una resolución por un juez de la niñez donde le establezca la guarda, la protección, ¿no es cierto? Las testificaciones siendo la madre la única quien vive con el menor, serán pues los vecinos quienes acudan en su audiencia cautelar para decir la señora es madre soltera, ella tiene una menor de 6 años,
o menos, ¿no es cierto?, quienes saldrán a apoyar. En fin, esas son las cualidades que establece. Ahora bien, esta reforma mejora además notablemente el uso abusivo de la medida cautelar personal de la detención preventiva, lo cual favorece, o en este caso, gravemente puede colaborar para que no haya el hacinamiento carcelario que existe actualmente. La necesidad del uso de las brazaletas o los grilletes electrónicos como medida sustitutiva que apoyan a una detención domiciliaria, por ejemplo, u otras medidas sustitutivas que no sean necesariamente la detención preventiva. ¿Por qué? Porque la excepción es la detención preventiva y la regla será la libertad de las personas. Tutelado de esa manera, deberíamos de considerar que ha mejorado el sistema procesal actualmente vigente en este país. Ahora bien, la reforma que limita la conformación de tribunales de sentencia y apelación. La ley 1970 tenemos el artículo 52, lo conocemos también, toda vez de que ahí en este caso se circunscriben o también limitan los delitos que van a requerir la conformación de un tribunal integrado por 3 jueces técnicos conforme el proyecto de los tribunales, de los 3 jueces técnicos que serán necesarios solamente en los siguientes delitos. Acá hay una nueva repartición de lo que nosotros conocíamos anteriormente dentro del proceso penal, que conocían solamente juzgados de sentencia y por otra parte delitos de mayor relevancia o gravedad estaban conocidos por los tribunales de sentencia. Sin embargo, esto ha variado en función a los siguientes delitos de asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, sometimiento total o parcial de la nación o dominio extranjero, la violación del infante, niño, niña, adolescente, el homicidio, la violación, lesiones gravísimas, las resoluciones contrarias a la Constitución, política y las leyes, el prevaricato, el cohecho pasivo de la jueza o el juez o el fiscal, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, rapto, cohecho pasivo propio, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, sabotaje, cohecho activo, violencia sexual o comercial, trata de seres humanos, reducción a la esclavitud o el estado monólogo, desaparición forzada de personas, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, revelación de secretos, traición, espionaje, en fin, tenemos nosotros varios tipos de delitos, los cuales han sido ahora cargados, llamémosle así, a los jueces de sentencia. Bien, veamos ahora de los mal llamados de primera instancia. Estos recursos que conocemos a partir del artículo 251 de la ley 1970, en cuanto al recurso de apelación, ¿no?, de la medida cautelar, siendo de carácter personal. Ahora bien, la apelación pues será resuelta por el vocal de turno de la sala a la cual sea sorteada la causa dentro de los 3 días siguientes de recibidas las actuaciones. A ver, en ese entendido, la misma deberá ser conocida por un solo vocal, dejando de forma, como antes nosotros la conocíamos, una sala de vocales, de 3 vocales en el tribunal de alzada. ¿Verdad? Que si no estaban ahí en la audiencia los 3 vocales, por algún motivo, ya sea personal, de salud, alguna situación, se difería la audiencia para más tarde. No se encontraba aún en la sala, ninguno o faltaba para hacer quórum, entonces se suspendía la audiencia. Bueno, ahora tenemos la necesidad solamente que el vocal de turno de la sala penal sea quien atienda realmente la causa de la apelación a objeto de poder dirimir de una vez la situación jurídica y establecer si en resolución el juez acuo habría resuelto correctamente, habría valorado correctamente y el Ministerio Público habría presentado suficientes elementos de convicción establecido en el artículo 233.1, ¿no? 233.2, etcétera. Bueno, esta reforma denota una eficiencia del uso de jueces para la atención de causas, mejorando notablemente la capacidad de resolución de la misma al reducir la necesidad jurídica de conformación de tribunales. Se hace importante porque las reformas ahora han cambiado. Por ejemplo, las que vienen a ver con las salidas alternativas de la ley de abreviación procesal penal, el artículo
326, conocido nosotros como la salida alternativa. En este sentido, se establece que de forma obligatoria y bajo responsabilidad de promover las salidas alternativas del proceso, procurando de esta manera en todo momento los fiscales y jueces acceder a estos instrumentos de simplificación procesal. Asimismo, se plantea el reducir el plazo del tratamiento para toda solicitud de salidas alternativas y cesación a la detención preventiva, modificando el plazo ahora de 5 días a un plazo de 48 horas. ¿Verdad? Esto está clarito. Uno de más de los intentos que los fiscales y los jueces apliquen estos instrumentos de simplificación procesal, la obligatoriedad de las salidas alternativas, no es ninguna novedad, ya nosotros la conocíamos de manera anterior en nuestra legislación. Lamentablemente existen muchos intentos fallidos debido a la carencia de protocolos y líneas de persecución criminal clara. Consideramos realmente que con este nuevo intento normativo que reitera la obligatoriedad bajo responsabilidad de la salida alternativa, es posible que la adopción de protocolos o procedimientos especializados en la verdadera aplicación de estos instrumentos de simplificación procesal, los protocolos definidos, aprobados y adoptados, más una política instrumentalizada de sanciones cuando una autoridad incumpla estos protocolos, en conjunto recién lograría en la práctica mejorar notablemente el uso de las salidas alternativas y por ende reducirla en el hacinamiento carcelario que es notablemente elevado en este país, que ya sabemos en las cifras, nosotros estamos por encima de muchos otros países. Ahora bien, la reforma al desarrollo del juicio oral en la ley de abreviación procesal penal. Esos están establecidos en el artículo 334. ¿Qué es lo que nos dice? Primero que se establece que iniciado el juicio, el mismo deberá desarrollarse hasta su conclusión en aplicación del principio de continuidad. Hemos visto en repetidas oportunidades que el juicio avanza, sin embargo, por algún motivo que no está establecido en la ley, para poder suspender las audiencias, se llega a parar. Faltó ordenar un expediente, de alguna manera existe una causal sobreveniente por la cual no pueden continuar y se suspendían las audiencias. En este caso, la ley 1173 ordena, dispone de manera taxativa de que sí o sí se debe de continuar las audiencias hasta su conclusión en aplicación de este principio de continuidad procesal. Por lo cual, cuando se empiece el tratamiento de un juicio, el mismo tiene que continuar hasta su conclusión. Con esta reforma se deberá llegar al juicio oral, incluso en los días sábados y domingos. De esta manera se señaló que toda autoridad judicial no podrá realizar otro juicio hasta no terminar con el que inició. La habilitación de horas y días inhábiles es la regla y se prohíbe expresamente que el juez o el tribunal declaren cuartos intermedios ilimitados o den más tiempito en todo caso. Los recesos diarios no pueden ser más superiores a 16 horas. En referencia a ello, el proyecto que en su momento se había establecido también, se dice que excepcionalmente, cuando el juez o la jueza o el tribunal acredita un impedimento físico definido, esta autoridad debe dar a conocer de manera inmediata a la a la oficina gestora, que más adelante la vamos a ver. La oficina gestora de procesos sobre su impedimento para que dentro del plazo de 24 horas previo el sorteo, una nueva autoridad jurisdiccional para el conocimiento de esta causa. Entonces no es que el juez simplemente porque le da la gana va a cambiar suspendiendo la audiencia, sino que debe de continuar realizándola hasta el final. ¿Cuándo es el final? Mínimamente hasta alegatos y conclusiones y realice su valoración y se establezca en sentencia condenatoria la culpabilidad o la absolución del imputado. Ya a ese nivel será acusado. Bien, esta es una reforma importante que debe ser acompañada de parámetros razonables de duración de un juicio, ya que si bien la norma establece todos los días ininterrumpidamente hasta su conclusión, deberán existir castigos porque las autoridades
que lleguen a dilatar de alguna manera el mismo también, ¿no? En esta etapa los jueces estarán sujetos a sanciones de manera que el más interesado en terminar el juicio tiene que ser el propio juez, tiene que ser incluso hasta el Ministerio Público, porque deben determinar su trabajo. Y es que esa es la figura, así debe de ser en adelante. La digitalización de los cuadernos judiciales en la ley de abreviación procesal. Esta modalidad también está en el artículo 113 y realmente es una situación que, si me permiten a mí indicarlo, ya se estaba haciendo previo a la ley 1173. El sistema IANUS que nosotros conocíamos, ¿no es cierto? Incluso el Ministerio Público también ha cambiado ya y está digitalizando realmente todos lo que son los cuadernillos procesales a objeto de poder manejar la información y si toca llegar a una audiencia, pues las tengan de manera asequible mediante PDF, viendo la forma. Esta ley inicia con la digitalización del cuaderno de investigaciones. Es el pilar de las notificaciones en los correos electrónicos o mediante los correos electrónicos, acompañada de la erradicación de la transcripción de las actas. Es decir, se constituye en el inicio del uso de la tecnología vigente. Reduce los costos de la manutención o de la tecnología pasada, es decir, ya no necesitamos mucho hojas, no necesitamos mucho, posiblemente bolígrafos, posiblemente grapas, posiblemente todas estas cosas. Estamos nosotros haciendo un ahorro también en tema de material de escritorio, correcto, porque estos costos de la tecnología pues ya llega a ser caduca o antigua. Esta ley establece los actos procesales orales. A ver, la oralidad en la ley 1173 es fundamental. En este sentido, deben ser digitalmente registrados en un medio audiovisual para que este cometido, pues la Oficina Gestora de Procesos tenga responsabilidad de cumplir con los protocolos de seguridad y registro para su incorporación al sistema de gestión de causa. Llegada una audiencia cautelar, por decir, no, mejor hablemos de un juicio oral. Dentro del juicio oral, hacemos nosotros uso de la reserva de apelación. Entonces nos tenemos que anotar dentro de la audiencia a qué hora, en qué minuto, si es posible, en qué segundo estamos haciendo la reserva de apelación a objeto de que se encuentre esta anotada y en nuestro memorial solicitado ya esta coincida con la grabación audiovisual que está realizando la autoridad jurisdiccional a objeto de que se respete el derecho de haber solicitado la reserva de esa apelación en su tiempo oportuno. Estos registros digitales de las audiencias deberán estar disponibles en el sistema informático para el acceso de las partes en todo momento, conforme a los protocolos de seguridad que serán establecidos para el efecto. Hay algo importante acá, el sistema CIREG, que ya ahora es una aplicación incluso en tu celular, puedes tú ingresar a tu celular y revisar esta aplicación, puedes tener acceso a mucha información y eso es realmente algo impresionante que estamos viendo como avance en nuestro actual proceso de judicialización posiblemente de las causas y la tecnología. Bien, se crean las medidas de protección. La ley 348 ya nos había hablado de las medidas de protección. Hay colegas que no están de acuerdo con las medidas de protección, consideran que ellas son violatorias al derecho a la inocencia, porque estarían imponiéndole ya a alguien que la ley pretende que se le respete el derecho, ¿no?, de que éste realmente es inocente. Quien debe de probar, pues debe de ser en este caso el Ministerio Público. Pero sin embargo, las medidas de protección en la ley 1173 están también tomadas en cuenta. Nosotros los conocíamos estos en la ley 1970, en el artículo 389 y 389 bis. Entendemos que la aplicabilidad de estas medidas de protección es en favor de los niños, niñas y adolescentes, además de mujeres que son víctimas de hechos de violencia, las cuales podrán ser aplicadas en primera instancia por el fiscal o la policía boliviana. Entre estas medidas de protección podría pedirse, por ejemplo, ya lo hemos visto repetidas oportunidades, que no estoy muy de acuerdo, pero es la desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble. Es decir, si no es su casa, no le pertenece, los documentos no están a su nombre, eso no es
una causal para no darle una medida de protección de la desocupación del domicilio a la persona imputada, o que en este caso podría ser el agresor, ¿no? Y separarlo de la víctima. La finalidad es esa, separar al agresor de su víctima para que ésta pueda tener seguridad y en adelante pueda estar tranquila, y el imputado en su momento pues llegue a estar presente para su juicio oral y este no tenga que lastimar, agredir o poner tal vez en peligro a la víctima. La prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio conyugal o familiar. La prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima. La prohibición de realizar actos de violencia o de intimidación contra la víctima, familiares, testigos, ¿verdad? La suspensión temporal del régimen de visitas y convivencia con la víctima. La prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima. La devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima. La prohibición de acercarse en el radio o a distancia que determine la jueza o el juez al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento, los lugares habituales de concurrencia para la víctima. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergues, estudios o esparcimientos destinados a los niños, niñas y adolescentes, someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de la conducta violenta y delincuente. Aquí hago una pausa porque yo veo desde que cuál es la finalidad de los procesos penales. No es sentenciar únicamente a la persona que se le comprueba un tipo penal, ¿no? Sino también la reinserción social. Esa es la finalidad. Por lo tanto, me parece importante de que se tome la ley 1173 este tratamiento de reflectivo, ¿no? Reflexivo más bien, para que la persona pueda aprender posiblemente una actividad o pueda someterse ante un psicólogo a objeto de poder mejorar su relación, ya sea de familia, porque el día de mañana puede también volver. La ley 348 permite que la víctima, en este caso, pueda perdonarle al imputado por una única y última vez y pueda solicitar incluso hasta que se archiven los obrados, ¿verdad? Bueno, la aplicación de estas medidas, independientemente de las medidas cautelares, no excluyen la probabilidad de su imposición conjunta, es decir, 2 o 3 o 4 o 6 medidas. Bien, la reforma en el sistema carcelario de la Ley de Abreviación Procesal Penal, esto ya es algo más a fondo. La finalidad es de establecer las visitas de las cárceles trimestralmente por parte de la sala plena, donde se conocerán las quejas, reclamos y solicitudes de los internos. En estas visitas generales a establecimientos penitenciarios se tienen que tener las siguientes funciones: el examinar el estado de la causa que tengan, queja y los informes que deben presentar las secretarias, los secretarios, recoger los reclamos de los detenidos, dictar las providencias tendientes a superar toda deficiencia, así como verificar el proceso y el trato que se le otorga, disponer si el caso amerita la inmediata libertad de los que se hallen indebidamente detenidos y ordenar el procesamiento de los responsables y ordenar a las autoridades que subsanen las deficiencias que hubieran al interior del penal, precautelando los derechos de los privados de libertad. Acá otra pausa porque en la experiencia muchos abogados asistimos a los centros penales y podemos ver, podemos palpar, podemos conocer a personas quienes se encuentran privados de libertad y que ya incluso han superado de un porcentaje superior al 50% de la pena y no tienen una sentencia ejecutoriada, es decir, estas personas siguen todavía dentro del proceso, superando incluso en muchos casos hasta el tipo de delito por el cual están detenidos. Eso es por una parte. Y por otra parte también existen otras personas que solo necesitan un contacto con esta autoridad jurisdiccional para poder denunciar situaciones que han estado ocurriendo. Por ejemplo, el mandato indebido, por ejemplo, se le pueda estar haciendo una treta entre el abogado, la otra parte, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de denuncias que pueden ser un vínculo, el que permite la ley 1173, para que las autoridades jurisdiccionales pasen
y conozcan en los lugares carcelarios, los recintos carcelarios, y tengan contacto directo con los imputados, tengan contacto directo con los acusados y puedan conocer su realidad y estos puedan charlar y puedan también, ¿por qué no?, sentir la situación. Asimismo, para que sea exitosa la visita en las cárceles, es crucial que haya transparencia absoluta y la presencia de la prensa para fortalecer la misma. Yo creo que van de la mano estas cosas. Es muy importante también entender que una cosa sin la otra no va, ¿verdad? Bueno, por último, nosotros vamos a considerar las oficinas gestoras de la Ley de Abreviación Procesal Penal, las famosas oficinas gestoras de la Ley 1173. Estas oficinas gestoras ahora son como los secretarios, básicamente, quienes van a organizar el despacho de los jueces, procurando así tanto las audiencias, ¿no?, proyectando la creación de estas oficinas, los procesos, serán las que se encarguen de organizar la agenda judicial, notificar a las partes, sortear a través del sistema informático la asignación de causas nuevas, garantizar el registro digital íntegro y fidedigno de todas las audiencias, resoluciones y sentencias, entre otras tareas. Realmente nosotros estamos convencidos que la Ley 1173 sí es importante que nosotros le demos un momento más de atención y estudiarla a fondo, porque los cambios son cada vez más drásticos. El año 2019, por noviembre, cuando ya estaba en aplicación en la ciudad de Sucre, donde comenzaría el programa piloto de la Ley 1173, era el boom, era una situación que realmente ameritaba mucho el interés por todos los colegas abogados. Ya hay otras enmiendas a la ley, ya se han hecho modificaciones a la ley y va a seguir reconduciéndose en adelante, porque estamos buscando la democratización de la justicia penal y estamos buscando que se toque realmente el corazón del problema, el corazón del conflicto, que eso es lo que mueve en el fondo para que todas las personas pues tengan conciencia de lo que está ocurriendo. Bueno, con esto quiero decirle muchas gracias, espero que haya sido de mucha ayuda, realmente para mí es una oportunidad tener la atención de todos ustedes y puedan hacerme preguntas en la parte de comentarios dentro de la fanpage y para cualquier situación estoy a su disposición. Mi nombre es Marco, con esto me despido y hasta una próxima oportunidad.